Capítulo 1, Kinju. Al caer el sol, la ardiente temperatura comenzó a enfriarse. Cálidos rayos de luz envolvieron el jardín de la medicina cuando la exuberante fragancia de las plantas espirituales en sus miles de formas y posturas comenzó a florecer. Kinju se inclinó y tensó la cerca de alambre. Después de asegurarse de que no se cayera, se puso de pie. De repente, tosió violentamente y un ligero rubor se deslizó por sus pálidas mejillas. La luz del sol poniente atravesó el dosel de las copas de los árboles e iluminó al joven, cubriendo la mitad de su rostro con largas sombras. Con su cuerpo delgado y sus cejas, no podía ser considerado guapo. Había algunos puntos débiles que estropeaban su apariencia, pero aún así parecía inexplicablemente amable. La razón de su estado actual era que un jabalí había irrumpido en el jardín de la medicina a principios de este año. El administrador del jardín había experimentado un momento de bondad y había permitido que Kinju escapara del lamentable destino de la muerte colgándose, pero todavía había sido castigado y sus heridas no habían recibido el tratamiento adecuado. Después, todavía estaba ese niño llamado Papa, que lo había cuidado mientras estaba enfermo y tosiendo en la cama todo el día, pero su tez seguía siendo más pálida que la del hombre promedio y a menudo se burlaban de él como un fantasma enfermizo. Aún así, Kinju siguió sonriendo. Se volvió y miró a su alrededor con indiferencia. Era huérfano, y desde que era joven había entendido la verdad del puño. Esa fuerza era lo que importaba en este mundo, por lo que nunca provocaría problemas innecesarios. Ordenó algunos artículos, y después de un tiempo se inclinó y comenzó a limpiar las baldosas de piedra azul que cubrían el suelo. Este tipo de piedra era la más famosa de la secta de la montaña oriental. Se definió por su excelente tenacidad y alta calidad. A muchas sectas cultivadoras les gustaba usar estas piedras para construir sus entradas de secta, y podrían considerarse como uno de los productos clave que provienen de la secta de la montaña del este, lo que les otorga una cantidad considerable de piedras espirituales. Por supuesto, los discípulos de la corte exterior como Kinju nunca estarían destinados a obtener un artículo de cultivo de alta gama como una piedra espiritual. La mayoría de las piedras espirituales entraron en los bolsillos del maestro de secta y de varios ancianos, y solo un pequeño número llegó a los otros discípulos. Incluso después de 7 años en la secta de la montaña del este, podría permitirse una sola de las baldosas de piedra azul bajo sus pies con la totalidad de su riqueza. Pensando en esto, la tez de Kinju se oscureció y se sintió agobiado. Era muy consciente de su talento y sabía que estaba condenado a una vida de mediocridad. No tendría pensamientos que no debería tener. Era hora. Kinju tomó su pala y comenzó a limpiarla cuidadosamente. Era responsable de los caminos de piedra azul cerca del jardín de la medicina. Durante todo el año habría polen, pétalos de flores, hojas y todo tipo de cosas que fueron arrastradas por el viento. Cuando estos cayeron en el camino de piedra, se volvieron extremadamente difíciles de despejar. Por lo tanto, la punta de esta pala había sido mejorada con un poco de hierro usado para forjar herramientas mágicas. Aunque solo tenía el tamaño de un grano de arroz, el grado de nitidez de la pala aumentó en varios niveles. Potato siempre bromeaba diciendo que esta pala era el tesoro más valioso de Kinju y podría considerarse una herramienta mágica de 9º grado. Sin embargo, la realidad era que en realidad pertenecía a la secta de la montaña del este y solo tenía derecho a usarlo. Ese mocoso, qué boca tan sucia. Kinju regañó en voz baja. Incluso cuando las comisuras de sus labios se curvaron. De repente, una risa resonó desde lejos. A pesar de los intentos de la persona de hacer que su risa pareciera lo más natural y libre posible, todavía no podían ocultar el sabor desenfrenado que había detrás. Kinju se sorprendió. Rápidamente se echó hacia un lado, inclinó la cabeza y ahuecó las manos sobre el pecho. El talento marcial del tercer hermano aprendiz mayor desafía los cielos. En solo 27 días rompió 7 fronteras y alcanzó el establecimiento de la fundación. Esto es simplemente un récord que nunca antes había existido en mi secta de la montaña oriental. Y mucho menos mi secta de la montaña del este, ni siquiera puedes encontrar a alguien que se pueda comparar con el aprendiz mayor Wei Wei dentro de 100,000 millas del Imperio del Sur. Hermano Wei Wei, aprendiz mayor, he tenido muchas preguntas sobre mi cultivación recientemente. Me pregunto si el hermano aprendiz mayor tiene tiempo esta noche para ayudarme con ellos. Hermana San, aprendiz menor, ¿quién crees que es el aprendiz mayor, el hermano Wei Wei? Ya ha programado su tiempo de cultivo diario. Si desea pedirle consejos a su hermano aprendiz mayor, debe programar una cita con al menos 3 días de anticipación.
Entre la multitud de personas, el que tenía la risa más fuerte y brillante fue el tercer hermano aprendiz mayor. Estaba rodeado de chicas jóvenes y hermosas de ambos lados. Su risa era como campanas y mientras serpenteaban a su alrededor, consciente o inconscientemente rozaban su cuerpo. Además de las miradas de profunda admiración en sus ojos, dejó a uno aún más encantado por ellos. Qin Yu se quedó aturdido por un momento. No estaba claro cuáles eran los orígenes del tercer hermano aprendiz mayor Wei Wei. Según su alarde, tenía un antepasado que una vez fue un oficial militar que pertenecía a la familia real, y ese antepasado poseía un cultivo pico de núcleo dorado. Cuando se consideró que tenía suficiente talento en el cultivo, los miembros de su clan le cambiaron el nombre para que algún día pudiera alcanzar las mismas alturas que alcanzó su antepasado en el pasado y revivir la gloria de su clan. En el pasado, todos habían considerado sus palabras de jactancia una broma. El nombre de este tercer hermano aprendiz mayor podría haber sonado grandioso, pero su carácter y actitud no eran hermosos en absoluto. Sus palabras eran agudas y mordaces y era alguien que regateaba y se aprovechaba de quien podía. Cuando uno lo comparó con un oficial militar aparentemente frío y sabio de la familia real, fue simplemente demasiado difícil ver las similitudes entre ellos. Pero a partir de hace 2 meses, este tercer hermano aprendiz de señor parecía haber decidido escribir su propia historia épica de levantarse de la hierba hacia los cielos. En 27 días traspasó los 7 límites de la refinación energética y entró en el establecimiento de la fundación con una fuerza imparable. Luego, continuó corriendo hacia adelante y se dijo que apenas ayer llegó al tercer límite del establecimiento de la fundación. Y mucho menos una pequeña facción como la secta de la montaña del este, incluso si esta velocidad de cultivo se colocara entre una de las grandes sectas de cultivo inmortales, aún estaría entre las mejores de las mejores. El mismo día que el tercer hermano aprendiz mayor irrumpió en el reino del establecimiento de la fundación, oró y suplicó durante la noche al maestro de secta. Al día siguiente, fue reconocido y aceptado oficialmente. A partir de ese momento, el tercer hermano aprendiz mayor fue como un pescado salado que volvió a la vida. Se convirtió en discípulo directo del maestro de secta y su fama y prestigio subieron a la cima. Ese día, los casi 1000 discípulos de la corte exterior de la secta de la montaña oriental se pusieron rojos de envidia. En estos días, el tercer hermano aprendiz mayor parecía haberse convertido en la esperanza futura de la secta. Los otros discípulos directos se vieron sometidos a una mayor presión incluso cuando el tercer hermano aprendiz mayor continuaba avanzando con una arrogancia imparable. Compañeros hermanos y hermanas aprendices junior, me elogian demasiado. Acabo de entrar en el camino de la cultivación y estoy tratando de evitar el desarrollo de arrogancia e insolencia. No deberían intentar hacerme daño de esta manera. La expresión de Wei Wei estaba fruncida en anticipación a todos los halagos que estaba a punto de recibir. Y, como era de esperar, algunas personas dijeron: el hermano aprendiz mayor es demasiado modesto, soy completamente sincero, así como el corazón del hermano aprendiz mayor es tan estable como una roca, ¿cómo podemos sacudirlo? Con sus ojos revoloteando sobre la multitud uno a la vez, los ojos de Wei Wei se detuvieron en Qin Yu por un breve momento. Pero pronto, retiró la mirada, su expresión indiferente. Los dos ya no estaban al mismo nivel y estaban destinados a no cruzarse más en el futuro, entonces, ¿qué importaba si se conocían en el pasado? Cuando la risa se desvaneció, hubo algunos gritos levemente enojados y tímidos. El tercer hermano aprendiz mayor había bromeado y coqueteado con algunas de las hermosas chicas jóvenes demasiado y había sufrido algunos golpes suaves como resultado. Qin Yu se puso de pie y miró en una dirección antes de partir. Su figura se desvaneció gradualmente, su espalda como un bambú solitario a la luz del sol poniente. Con su trabajo terminado, aún no regresó a su residencia. Pasó algunas calles, siguiendo las colinas durante algún tiempo antes de llegar a un valle remoto. La vegetación aquí era densa y exuberante y rara vez se veía actividad de personas. Qin Yu respiró hondo varias veces y entrecerró los ojos. Pronto, encontró huellas de cascos en el suelo, y por el tamaño y la profundidad, se podía ver que lo que sea que dejara estas huellas era un tipo grande. Se agachó y examinó cuidadosamente una huella. Cuando notó la esquina que faltaba, sonrió. Te encontré. El jabalí que frecuentaba este valle era exactamente el mismo jabalí que se había precipitado al jardín de la medicina hace medio año y estuvo a punto de causar su muerte. Qin Yu había estado atento a este asunto todo este tiempo, y en los últimos días finalmente había delimitado el paradero de la bestia.
Sin entrar en el valle de la montaña, Kinju se puso de puntillas y miró hacia un gran árbol dentro. Al ver que la trampa que había tendido seguía intacta, dio media vuelta y salió por la ruta por la que venía. La fuerza espiritual que rodeaba a la secta era relativamente rica y, como resultado, los jabalíes que deambulaban por la tierra eran excepcionalmente inteligentes. Eran particularmente sensibles a los olores y no quería que su plan fallara a mitad de camino. Quería lidiar con este jabalí debido al deseo de venganza en su corazón, pero esa no era la única razón. Kinju había escuchado a otros decir que este jabalí carecía de una esquina en una de sus pezuñas y en los últimos años había ingresado al jardín de la medicina varias veces y comido numerosas hierbas espirituales. Por eso, su cuerpo de carne y hueso contenía una enorme cantidad de fuerza espiritual. Lo que quería era esta fuerza espiritual. Si pudiera atrapar a este jabalí y comer su carne y sangre, entonces tal vez podría curar su enfermedad. Ya no tardó más en regresar a su residencia. Como de costumbre, varias personas se burlaron de él en el camino. Kinju bajó la cabeza y sonrió con amargura. Fue solo cuando entró en su propio pequeño patio que su tez volvió a calmarse. Se lavó la cara y el cabello y comenzó a comer. Masticó con cuidado, comiendo lentamente su comida con agua. Conocía muy bien su estado físico actual. No había mejorado, y la congestión y opresión en su pecho continuaban empeorando con cada día. En las últimas mañanas, incluso había tosido sangre. Una gran cantidad de miedo se gestaba en el corazón del joven, pero hizo todo lo posible por no pensar en ello. Se obligó a comer más. Después de que terminó de comer, guardó sus cubiertos y descansó en silencio por un momento. Una vez que se hubo calmado, comenzó a cultivarse. Eso era correcto, incluso los discípulos del patio exterior podían cultivarse. Después de todo, para unirse a una secta de cultivo inmortal, el requisito básico era que uno poseyera el talento para cultivar. La única diferencia era que su talento para cultivar era considerablemente más pobre. Los discípulos del patio exterior de la secta de la montaña del este recibieron los mismos materiales uniformes. 3 páginas de las artes de la madera verdadera. Pero incluso un completo aficionado al cultivo inmortal como Kinju sabía que las artes de la madera verdadera no eran más que bienes defectuosos. La calidad era insatisfactoria e incompleta en un grado aterrador. Ni siquiera se podía calificar. Pero no había otras opciones disponibles. Kinju entendió esto y nunca se quejó. Se había cultivado diligentemente durante los últimos 7 años sin perder un solo día y apenas había logrado alcanzar el segundo nivel del reino de refinación de energía. Cuando cambió su método de cultivo, pudo sentir un aura débil y fría circulando por su cuerpo, haciéndolo sentir un poco más cómodo. 2 horas después, Kinju abrió los ojos. La decepción brilló profundamente en ellos. Notó que después de cada vez que cultivaba, el dolor en su pecho se desvanecía un poco, pero los poderes mágicos del segundo nivel de Energy Refining eran demasiado débiles y no podían eliminar las heridas ocultas en su cuerpo. Además, cada vez que el poder mágico circulaba por su pecho causaría una pérdida. Aunque no fue mucho, superó la velocidad a la que Kinju podía recuperarse. En ese momento, su segundo nivel de refinación de energía estaba al borde del colapso. Una vez que su límite cayó y se vio obligado a confiar solo en los poderes mágicos del primer nivel de Energy Refining, temió que su condición estallara de inmediato. Por lo tanto, Kinju solo se atrevió a cultivar durante 2 horas cada día. Se levantó y estiró los músculos. Abrió la puerta y comenzó a correr lentamente por un camino remoto. En realidad, esto fue un desafío considerable para el cuerpo exhausto de Kinju, pero sabía que ayudaba a circular la energía de la sangre dentro de su cuerpo, por lo que apretó los dientes y persistió a través de él. Sus fuertes jadeos eran como los gastados fuelles de un herrero en mal estado. Un leve rubor rojo comenzó a aparecer en el pálido rostro del joven. 1 hora después, Kinju se detuvo. Su cuerpo se balanceó un poco y sus oídos empezaron a sonar. Se obligó a levantarse, cerró los ojos y acomodó la respiración. Después de que su ritmo cardíaco volvió a la normalidad, se dio la vuelta y regresó al camino por el que venía. Después de correr durante 1 hora, necesitaría al menos el doble de tiempo para caminar de regreso. Normalmente, regresaría a su residencia cuando se pusiera el sol y hoy no fue la excepción. Kinju se arrastró hacia atrás. Cuando salió del camino remoto, se detuvo y la sorpresa coloreó su rostro. Cuando era niño, descubrió que sus 5 sentidos superaban con creces a los de una persona común, y su oído y vista eran particularmente agudos. En ese momento, el viento de la noche soplaba y podía escuchar leves ondas de sonido resonando a lo largo de él.
Mientras escuchaba con atención, pudo identificar que este sonido provenía de la pendiente empinada en la parte trasera, y no muy lejos de esta pendiente empinada estaba el valle donde apareció ese jabalí. ¿Podría su trampa haber funcionado finalmente? De repente, lleno de alegría, la fuerza brotó de alguna manera desde el cuerpo fatigado de Qin Yu. Se dio la vuelta y corrió hacia la pendiente. La energía espiritual alrededor de la secta de la montaña del este era relativamente rica y, debido a esto, las malas hierbas que crecían aquí habían aumentado en calidad con el tiempo. Por ejemplo, las enredaderas comunes en las laderas a menudo las cosechaban los agricultores del condado para alimentar a su ganado, pero en esta ladera, estas enredaderas eran en realidad tan duras y gruesas como la piel de vaca. Qin Yu corrió cuesta abajo y las hileras de enredaderas azotaban constantemente sus piernas, provocando que estallaran en calor. Pero en su estado de excitación no se dio cuenta de esto en absoluto. Mientras se apresuraba cuesta abajo, podía escuchar los sonidos que venían del valle con mucha más claridad. Sus ojos se iluminaron. Sin embargo, mientras se acercaba al valle, de repente escuchó un grito lastimero y se quedó paralizado en sus pasos. Wei Wei. Esta voz, no había forma de que se equivocara. ¿Cómo pudo estar aquí? Qin Yu sabía que probablemente se había equivocado desde el principio. Antes de que el olor dulce y enfermizo de la sangre llegara a sus fosas nasales, su frente ya estaba cubierta de gotas de sudor. Se dio la vuelta para irse, pero luego su corazón se contrajo rápidamente y se tiró al suelo sin dudarlo. Wosh. Una tenue hoja verde atravesó su túnica, cortando peligrosamente cerca de su cabeza antes de hundirse en el suelo. La túnica de Qin Yu inmediatamente se mojó de sudor. Si lo hubieran golpeado en ese momento, temía que lo hubieran decapitado. Hermano aprendiz menor, ya que has llegado, ¿por qué tienes tanta prisa por irte? Dijo el principal discípulo del maestro de secta, su tez blanca pálida. Una sonrisa colgaba de sus labios y su voz era suave y firme, completamente diferente de la feroz intención asesina mostrada justo antes. Wei Wei había caído al suelo, una larga herida cruzaba su pecho y vientre. Su sangre se acumuló en el suelo y jadeó como un pez arrojado a la orilla. Todavía quedaba un poco del orgullo y la arrogancia que había mostrado antes. Cuando vio quién llegaba, la luz brotó repentinamente de sus ojos. Gritó. Hermano aprendiz Junior Qin Yu. Date prisa y ayúdame. Andon se ha vuelto loco, quiere matarme. Capítulo 2, un toque de azul. El principal discípulo estaba asombrado. ¿Lo conoces? Qin Yu no estaba preparado para toparse con la escena de un crimen. Estaba aterrorizado. Pero, cuanto más pensaba, más claros se volvían sus pensamientos. Rápidamente juzgó la situación y se puso de pie de un salto, con el rostro pálido. No, no. No lo conozco. Los ojos del discípulo principal brillaron. Su sonrisa pareció volverse aún más tranquila. Pero parece que el aprendiz junior, el hermano Wei Wei, ¿te conoce? Qin Yu negó con la cabeza una y otra vez, horrorizado. Wei Wei rugió en voz alta. Qin Yu, ahora que te has topado con esto hoy, Andon nunca te dejará ir. También ha sido gravemente herido y ese último golpe le costó todos los restos de su fuerza. Date prisa y mátalo, de lo contrario, una vez que recupere sus poderes mágicos, ambos moriremos aquí. El discípulo principal se rió entre dientes y juntó las manos. Los pensamientos del joven aprendiz hermano Wei Wei son bastante intrincados. ¿Quieres empujar al joven aprendiz hermano Qin Yu a su muerte y desperdiciar mi fuerza restante? ¡Qué admirable! Miró hacia Qin Yu y suspiró. La conspiración del hermano Wei casi me cuesta la vida. Afortunadamente, parece que mi destino con el hermano aprendiz menor aquí es bastante bueno. Aquí podemos dividir las cosechas directamente. El discípulo principal señaló a Wei Wei y dijo, mátalo y podremos dividir por igual lo que encuentre sobre él, y tampoco tenemos que contarle a nadie lo que ocurrió esta noche. ¿Qué te parece? Los ojos de Qin Yu se iluminaron con interés. Pero antes de que pudiera responder, la tierra comenzó a temblar. Un jabalí gigante del tamaño de una vaca y cubierto de púas negras como el lobo de repente rugió en el valle de la montaña. Sus mandíbulas se abrieron para revelar colmillos feroces y un par de colmillos. Se enfureció por la invasión de su territorio. Cuando 3 pares de ojos cayeron sobre su cuerpo, la expresión del jabalí se puso rígida. Estampó una pierna en el suelo, su postura imponente parecía ridícula en este momento. Después de colarse en el jardín de la medicina y comer algunas hierbas espirituales, el jabalí había ganado un pequeño grado de sabiduría espiritual. Naturalmente, podía sentir la tensión en la atmósfera.
En particular, las auras que salían de Andon y Wei Wei eran horribles. La mirada del jabalí cayó sobre Qin Yu. Sin duda, él era el más débil de los tres aquí. Qin Yu también miró a la bestia. Cuando vio una esquina faltante en uno de sus cascos delanteros, todo tipo de sentimientos complejos llenaron su corazón. Andon se rió entre dientes. Hoy es realmente animado. Incluso una bestia tan estúpida se ha apresurado a unirse a la diversión. Sacudió la cabeza. A pesar de que este jabalí tenía un poco de sabiduría espiritual, no le importaba en absoluto. Cuanto más nos demoremos, más problemas pueden ocurrir. Aprendiz Junior, hermano Qin Yu, ¿ha tomado una decisión? Te prometo que no te haré daño después de esto. Wei Wei rugió. Una vez que el maestro de secta descubra que me has matado, morirás. Levantó la mano y 3 flechas salieron de su manga, disparando hacia Andon. Una delgada barrera estalló alrededor de Andon. Cuando las 3 flechas de la manga lo golpearon, no pudieron atravesarlo. Aún así, 3 volutas de energía oscura y oscura penetraron la barrera y se dispararon a su cuerpo. Andon cayó hacia atrás con una tos congestionada, agitando ferozmente su mano en respuesta y disparando un talismán. La distancia de 4 a 5 metros se cerró en un abrir y cerrar de ojos. Wei Wei, gravemente herido, estaba tirado en el suelo y no pudo responder al talismán a tiempo. Con un fuerte silbido, se encendieron llamas verdes fantasmales. Wei Wei ni siquiera pudo emitir un sonido antes de ser incinerado en huesos negros. Las misteriosas llamas verdes ardieron sobre sus huesos y pronto se extinguieron, dejando nada más que un extraño brillo en la noche oscura. En el momento en que la liebre fue expulsada, el halcón bajó en picado. La vida y la muerte se habían decidido en un instante. Q. Andon tosió violentamente. Las 3 volutas de tenue energía negra habían abierto 3 agujeros ensangrentados en su cuerpo. La sangre que salía de él estaba teñida de negro, lo que claramente indicaba veneno. Sacó una botella de jade de su cintura y la abrió, tragando unas pastillas. Él sonrió con pesar. Nunca imaginé que el Nether Melody Bow que apareció recientemente hubiera caído en las manos de Wei Wei. Casi muero debido a mi descuido. Mientras Andon hablaba, se enderezó. Miró hacia atrás y cuando vio al jabalí todavía congelado bajo el gran árbol, una expresión de satisfacción apareció en su rostro. Los ojos de Andon recorrieron inadvertidamente los huesos de Wei Wei. Destellos azules de luz brillaban, brillando en la oscuridad como el azul más profundo del mar. La mirada de Andon instantáneamente se volvió ardiente, pero se calmó al momento siguiente. Mi promesa sigue siendo la misma que antes. Dividiremos los elementos del cuerpo de Wei Wei y luego nos olvidaremos de lo que pasó esta noche. Por supuesto, si el hermano menor aprendiz cree que tienes la confianza para matarme aquí y tomar posesión exclusiva de estos tesoros para ti, entonces eres libre de intentarlo. Los ojos de Qin Yu se abrieron con codicia, pero pronto se volvió tímido nuevamente. ¿Cómo podría faltarle el respeto a mi hermano aprendiz mayor de esta manera? Ya estoy más que satisfecho con la mitad de la cosecha. Andon sonrió y asintió. El hermano aprendiz menor es un hombre tan valiente. Es difícil para mí moverme en este momento, así que puedo molestar al hermano aprendiz menor aquí para que revise el cadáver de Wei Wei y vea qué tesoros había escondido sobre él. Los ojos de Qin Yu brillaron con codicia. Cerró los ojos en Andon y con cautela se dirigió hacia el cadáver de Wei Wei. Aunque su tez era sombría y seria, era completamente diferente a su voz, porque mientras hablaba, lo hacía con un leve estremecimiento de emoción. Hermano aprendiz mayor, ¿cómo supiste que el tercer aprendiz mayor, el hermano Wei Wei, tenía tesoros sobre él? 1 paso. 2 pasos. La voz de Andon sonó desde atrás, las raíces espirituales de Wei Wei son mixtas y desiguales. Se ha cultivado lentamente durante todos estos años y, sin embargo, hace 2 meses renació y superó 7 niveles de refinación de energía en 27 días para ingresar al establecimiento de la fundación. Esta es la pregunta más crítica. 3 pasos. 4 pasos. Otros piensan que había hecho preparativos profundos para este momento, pero no lo creo en absoluto, porque hace 9 años, cuando Wei Wei entró en la secta, fui yo quien lo examinó. 5 pasos. 6 pasos. Mi memoria es bastante buena. Gente que veo, lo que hacen, esas son cosas que básicamente no olvidaré. Naturalmente, no recordaría incorrectamente el talento de Wei Wei. Su voz tenía un leve trasfondo burlón. 7º paso. Con la espalda contra el gran árbol, los ojos de Andon se volvieron helados. Una luz sangrienta apareció en las yemas de sus dedos y el desprecio se dibujó en la esquina de sus labios.
En este momento, Qin Yu se tambaleó como si se hubiera tropezado con algo. Los movimientos de Andong se desaceleraron por un breve momento antes de que un fuerte sonido retumbante se elevara detrás de él. ¡Au! El jabalí asustado emitió un extraño aullido. Subconscientemente se apresuró hacia adelante, sus acciones rápidas estaban completamente fuera de sincronía con su enorme cuerpo mientras golpeaba sin piedad a Andong. Sus dos colmillos gigantes rasgaron el pecho de Andong y perforaron su corazón. Los ojos de Andong se abrieron y la sangre fresca brotó de su boca. Con furia y rabia sin fin nadando en sus ojos, murió. El jabalí giró la cabeza y tiró el cuerpo. Se alejó del valle presa del pánico, sus gritos de terror aún resonaban en la noche. La masa de luz roja sangre estalló en el aire y cubrió el cadáver de Andong, convirtiendo todo lo que tocó en cenizas cuando cayó al suelo. ¡Qué persona tan lamentable! Este discípulo principal Andong había creído que todo estaba a su alcance, pero en realidad había sido asesinado por la estúpida bestia de la que se había burlado hace un momento, y ni siquiera le quedaban huesos. Qin Yu cayó al suelo, sintiendo como si todos los huesos de su cuerpo hubieran sido arrancados. El sudor brotó de todos los poros hasta que la túnica se le puso pegajosa y se le pegó al cuerpo. Al activar la trampa, el jabalí se había asustado y, como resultado, había matado a Andong. En lugar de decir que este era el plan de Qin Yu, esto debería llamarse su suerte. Si algo hubiera salido mal, habría muerto. Mirando hacia la dirección a la que huyó el jabalí, Qin Yu sonrió. Hace medio año casi me matas, pero hoy me rescataste. Con eso nuestras deudas se han saldado. Su mirada se posó en los huesos de Wei Wei y no pudo reprimir la emoción que crecía en su mente. Ese color azul profundo del mar parecía como si pudiera atraerlo a su mente con una sola mirada. Si podía hacer que Andong matara a su compañero discípulo de la secta sin ningún escrúpulo, estaba claro cuán precioso debía ser. Además, también hubo un reciente ascenso meteórico de Wei Wei como evidencia. Qin Yu jadeó varias veces y luchó por arrastrarse hacia los huesos. Pero antes de que pudiera dar unos pasos, un fuerte chasquido estalló dentro de su cuerpo y toda la fuerza dentro de él pareció disminuir, dejándolo sintiéndose incomparablemente débil y vacío. Su conciencia comenzó a empañarse. Con su cuerpo y mente agotados y sus emociones subiendo y bajando, su frágil reino de refinación de energía de segundo nivel había decidido comenzar a colapsar en este momento. ¡No! Qin Yu rugió en su corazón. Sabía que una vez que se cayera, nunca tendría la oportunidad de levantarse. No estaba dispuesto a morir así. Su cuerpo cayó al suelo y ya no podía ver todo a su alrededor. Sus manos temblorosas agarraron la tierra mientras tiraba y se retorcía hacia adelante. No supo cuánto tiempo le tomó, pero finalmente tocó algo frío. No sabía qué era lo que tocaba, pero una vez que lo agarró no lo soltó. Entonces, su conciencia comenzó a oscurecerse. La noche era espesa y pegajosa como tinta. El viento silbaba a través del valle, trayendo consigo el ligero olor a sangre. Pequeñas motas de tenue luz verde brillaban en la oscuridad como llamas fantasmales. Qin Yu yacía boca abajo cerca de los huesos de Wei Wei. La luz verde fantasmal iluminaba su rostro joven y pálido y que estaba retorcido por el dolor. Su respiración era débil, y sin accidente, moriría aquí, convirtiéndose en otro fantasma solitario que rondaba este valle. Pero quizás fue el destino, quizás fue la suerte, o quizás fue solo un accidente. No estaba destinado a morir aquí hoy. El dedo índice derecho de Qin Yu atravesó un agujero en la ropa de Wei Wei y tocó sus huesos. Las fantasmales luces verdes que cubrían sus huesos parecieron cobrar vida, arrastrándose hacia ese dedo como carne retorcida y fluyendo hacia su cuerpo como mercurio. Todo el cuerpo de Qin Yu se volvió verde y enormes extensiones de puntos brillantes aparecieron en su piel. Aunque ya se había desmayado, los gritos dolorosos seguían sonando inconscientemente desde las profundidades de su garganta mientras su cuerpo se descontrolaba. En verdad, Qin Yu tuvo suerte. Si este talismán de fuego de cadáver venenoso no hubiera agotado casi toda su fuerza cuando mató a Wei Wei, entonces ya se habría convertido en huesos. Aunque ese rastro de azul profundo fue agarrado en sus manos, no hubo la menor reacción en absoluto. Pero cuando el fuego del cadáver venenoso intentó invadir el cuerpo de Qin Yu, ese azul profundo y pacífico comenzó a surgir con olas ondulantes. Como una brisa primaveral que acaricia la superficie de un lago, pequeñas ondas comenzaron a extenderse. Las aterradoras manchas de fuego del cadáver en el cuerpo de Qin Yu comenzaron a derretirse rápidamente como nieve bajo el sol. La desgracia se había convertido en bendición. Qin Yu debería haber muerto.
Pero después de que el venenoso fuego del cadáver invadió su cuerpo y también se derritió, su respiración finalmente se niveló. Aunque era débil, se mantuvo estable, y un leve rubor de rojo reapareció en su rostro. Agarró el toque de azul y cayó al suelo. Luego, como si poseyera todo lo que necesitaba, se durmió. Cuando los cielos se iluminaron, Qin Yu se despertó con las campanas matutinas de la secta de la montaña del este. Su mente estuvo confusa por un breve momento y luego sus ojos se abrieron de repente. Se arrastró sobre sus pies. Aunque todo su cuerpo estaba adolorido por los dolores y molestias, su pecho se sentía cómodo y no había estertores en su respiración ni dolores ocasionales al respirar. ¿Cómo podría ser esto? Anoche tenía claramente. La mente de Qin Yu tembló. Miró hacia arriba y barrió con la mirada. Una luz complicada apareció en sus ojos. En una gran piedra debajo del gran árbol, los huesos allí, así como la frialdad helada que agarraba en la palma de su mano, le dijeron que lo que estaba viendo y lo que recordaba no era un sueño. El joven corazón de Qin Yu comenzó a entrar en pánico, pero pronto lo reprimió. Miró la lámpara del tamaño de un pulgar en su palma y sus ojos se iluminaron. Notó que una parte de su dedo se había vuelto de un extraño verde fantasmal, pero no tuvo tiempo de pensar en lo que eso significaba. Colocó la lámpara contra su pecho y comenzó a limpiar rápidamente la escena. Era un cultivador aficionado del nivel más bajo y nunca había logrado practicar las artes mágicas de un cultivador inmortal. Solo podía intentar borrar los rastros de evidencia él mismo con su propio esfuerzo. Algún tiempo después, además de la gran piedra debajo del árbol, el valle volvió a su estado original. Qin Yu enterró los huesos del tercer hermano aprendiz mayor, la ropa y una ballesta escondida en sus mangas. También se enterraron varias botellas de jade. Por supuesto, se sacaron las pastillas que contenían. Además, también había 2 piezas de piedra tan largas como un dedo. Qin Yu podía sentir claramente la energía espiritual que emanaba de ellos. Piedras espirituales. El fuego de sangre que Andong soltó se había quemado a sí mismo y a todas sus posesiones a cenizas. Si bien esto le había salvado a Qin Yu los problemas de tener que deshacerse de su cadáver, Qin Yu no pudo evitar pensar que el discípulo principal Andong seguramente habría tenido más posesiones en su cuerpo. Al pensar que todas estas cosas fueron destruidas por ese fuego de sangre, Qin Yu sintió que le dolía un poco el corazón. Hizo un círculo y examinó el sitio una vez más para asegurarse de que no podía encontrar ningún error. Luego, caminó lentamente hacia atrás y se fue. Aunque su velocidad era lenta, meticulosamente limpió sus huellas cuando se fue. Fue solo cuando dejó el valle y descubrió la presencia de otros que se dio la vuelta y se apresuró a alejarse. A pesar de que Qin Yu había ido tan rápido como pudo, todavía pasó un buen período de tiempo en este retraso. Los discípulos del patio exterior ya habían comenzado a salir a trabajar junto con el sonido de la campana de la mañana. Sin embargo, esto hizo que Qin Yu se sintiera un poco menos preocupado. Fue solo cuando regresó a su residencia y cerró la puerta, aislándose del exterior, que realmente dejó escapar un suspiro de alivio. Una intensa ola de fatiga lo invadió. Reprimió su cansancio y se cambió de ropa. Escondió la lámpara, las piedras espirituales y las pastillas en un cajón oculto debajo de la ventana. Luego, se dejó caer en su cama y se durmió. Después de un período de tiempo desconocido, Qin Yu fue despertado por los sonidos de golpes rápidos en su puerta. Podía ver las 2 puertas que conducían a su habitación de repente gemir y luego caer. Varios jóvenes vigorosos y rápidos entraron en su habitación y se quedaron a un lado con la cabeza inclinada. Capítulo 3, Destino cambiado. La expresión de Qin Yu se congeló por un instante, pero esta sorpresa desapareció en el siguiente momento. Puso una mirada asustada y dijo: Xu Jian, ¿qué estás haciendo? No te metas conmigo, no te tengo miedo. Tal vez fue porque estaba demasiado alterado, pero tosió violentamente, su rostro se puso mortalmente pálido como si tuviera un dolor agonizante. Un hombre de mediana edad se adelantó. Vestía túnica azul y exudaba una apariencia imponente. Sus ojos se movieron alrededor y frunció el ceño. La residencia de un discípulo del patio exterior era pequeña y estrecha, y estaba particularmente apretada cuando varias personas se apretujaron. Aún así, las heridas de este discípulo ante él eran extremadamente sospechosas en este momento. Mientras Xu Jian observaba el área, espetó. Anoche, los hermanos aprendices Señor Andong y Wei Wei fueron asesinados, y ahora toda la secta ha sido sellada mientras se realiza una búsqueda del asesino. El gran maestro Li te interrogará y debes responder con sinceridad. Si hay una sola mentira en tus palabras, tu vida estará en peligro.
Xu Jian se dio la vuelta y su apariencia feroz de repente se volvió servil, como si quisiera halagar. Li Mu simplemente no puso los halagos de estos discípulos de la corte exterior en sus ojos. Él directamente a un lado, te pregunto, ¿dónde estuviste anoche? ¿Y de dónde vienen tus heridas? El rostro de Qin Yu se llenó de pánico, parecía como si estuviera completamente conmocionado y abrumado. Su voz tembló cuando dijo, estuve en mi habitación anoche. Debido a que estalló mi antigua enfermedad, me perdí el trabajo de hoy. Le pido al gran maestro que muestre piedad. Li Mu frunció el ceño. No dudaba del terror y el pánico en la voz de este discípulo. Preguntó, ¿alguien recuerda la antigua enfermedad de esta persona? Xu Jian quería ver sufrir a Qin Yu, pero en este momento no se atrevía a decir ninguna mentira. Dijo respetuosamente. Reportando al gran maestro, hace medio año, Qin Yu fue castigado debido al accidente del jardín de medicinas, y de hecho aún no se ha curado por completo. Li Mu miró la expresión horrorizada de Qin Yu e interiormente negó con la cabeza. Este discípulo estaba solo en el primer nivel de refinación de energía y también parecía un fantasma enfermizo al borde de la muerte, e incluso su disposición parecía la de un pequeño ratón tímido. ¿Cómo es posible que alguien como él esté relacionado con el asesinato? Pero como estaba aquí, tenía que investigar. Agitó su mano, registra la habitación. Xu Jian y los demás comenzaron a volcar de inmediato toda la habitación, dejando todo en un caos. Por supuesto, no encontraron nada. Li Mu simplemente se dio la vuelta. Nos vamos. Xu Jian se inclinó respetuosamente. Echó hacia atrás una mirada fría antes de irse, aparentemente no estaba dispuesto a irse así. Qin Yu bajó la cabeza, ocultando su expresión de la línea de visión. En realidad, su corazón estaba temblando en este momento. Las muertes de Andong y Wei Wei se habían notado tan rápidamente. Afortunadamente, había tomado precauciones anoche y escondió la lámpara y otras cosas, de lo contrario, no tenía idea de cómo moriría si esas cosas fueran descubiertas. Qin Yu. Qin Yu. Vi a Xu Jian irse hace un momento, ¿te acosó de nuevo? Saldaré esta cuenta con él más tarde. Entró un joven alto y fuerte, su cuerpo sólido y grande como una torre de hierro hecha de carne. El suelo parecía temblar con cada paso que daba. Aunque estaba frunciendo el ceño, tenía un rostro infantil que era tierno e ingenuo. No parecía feroz en absoluto. Su nombre era Lang Tu, pero debido a su apariencia, Qin Yu lo había apodado en broma Papa. Qin Yu agitó su mano. Déjalo ser. Rápido, ayúdame a levantarme. Lang Tu se sorprendió. Rápidamente ayudó a apoyar a Qin Yu. ¿Te pasa algo? Qin Yu forzó una sonrisa. Cuando vio a Xu Jian y los demás pasar por su puerta, había actuado hasta que se fueron. Pero aunque de alguna manera lo había logrado, todavía podía sentir su corazón temblando. Ahora, sus manos y pies todavía estaban un poco entumecidos. Agarró a Potato y se sentó en la cama, limpiándose las gotas de sudor de su frente. Qin Yu, ¿qué pasó? Lang Tu preguntó ansiosamente. Qin Yu explicó brevemente lo que había sucedido. Cuando Lang Tu escuchó esto, su rostro se llenó de horror. Nunca imaginó que la situación fuera tan peligrosa en este momento. Pero luego habló palabras que casi enfurecieron a Qin Yu hasta la muerte. Es bueno que tengas un cuerpo débil. Ya es difícil para ti matar un pollo, por lo que es imposible que seas el asesino. Si no fuera por tu condición, las cosas serían realmente problemáticas. Qin Yu lo fulminó con la mirada. Si no tienes que decir algo, no lo digas. Es como si tu cerebro tuviera agujeros. Date prisa y tráeme algo de comer, me muero de hambre aquí. Lang Tu se rió. Estás de suerte. Estofé un faisán anoche y todavía me queda media olla de carne. Te lo traeré. Mientras caminaba hacia la puerta, se frotó la cabeza y dijo, oh, es cierto. Terminé tus tareas de hoy, así que no tienes que preocuparte por ser castigado más tarde. Cuando Qin Yu vio a Lang Tu irse, su corazón se calentó. Tenía un profundo conocimiento de lo increíble que era el apetito de Potato. Por no hablar de un faisán, podría eliminar 10 de ellos en una sola comida si quisiera. Cuando dijo que le quedaba media olla de carne, lo cierto es que se la había dejado especialmente a él. Cuando se comió lo último de la sopa y dejó el cuenco, una sensación cálida subió de su estómago, haciéndolo sentir mucho mejor. Lang Tu ya se había ido. Este niño tenía poco talento para la cultivación, pero en realidad nació con un cuerpo mortal dominante. Había elegido caminar por el camino de la santidad con su cuerpo mortal y practicaba con bloques de piedra todos los días. Su diligencia y trabajo duro incluso avergonzaron a Qin Yu.
Y, por supuesto, antes de irse, también ayudó a poner un par de puertas nuevas para su habitación. Después de que Kim Yu limpió, se levantó y comenzó a moverse. Luego, se recostó en su cama para tomar una siesta. El cielo comenzó a oscurecerse y la habitación se oscureció. Kim Yu yacía en su cama inmóvil, su respiración era larga y suave, como si ya hubiera entrado en un sueño profundo. La luna subió a los cielos y la fría noche se hizo más profunda. Pronto llegó la medianoche. Shua. Los ojos de Kim Yu se abrieron. Eran claros y brillantes sin la menor fatiga en ellos. Se levantó, fingiendo escuchar lo que le rodeaba. Luego, volvió a sentarse en su cama. Después de que no notó nada extraño, se levantó y con cuidado fue a abrir el cajón oculto en la pared. Un rastro de luz azul profundo fluyó. Kim Yu se sorprendió. Fue solo cuando descubrió que esta luz cubría un área de un pie de radio que dejó escapar un suspiro de alivio. No sabía qué era esta lámpara del tamaño de un pulgar. Pero solo por ser normal durante el día y emitir luz azul por la noche, podía decir que era algo extraordinario. Volvió a sentarse en su cama. Después de pensarlo un poco, sacó un cuchillo e hizo un pequeño corte en su dedo, permitiendo que la sangre fluyera. Para bien o para mal, todavía era un discípulo de una secta de cultivo inmortal y tenía un conocimiento básico de qué hacer en estas situaciones. Por ejemplo, lo que estaba haciendo ahora era el método más rudo y básico de usar una gota de sangre para que el tesoro lo reconociera como su amo. Miró impotente mientras la gota de sangre caía sobre la lámpara y luego rodaba. Kim Yu se sintió decepcionado por un momento, pero luego se relajó. Este tesoro era algo por lo que había arriesgado su vida para obtener, entonces, ¿cómo podría reconocerlo como su amo tan fácilmente? Jugó con él un poco más, incluso usando algo de su increíblemente débil poder mágico de refinación de energía de primer nivel. Pero al final, no pudo averiguar cómo usar esta lámpara. Kim Yu pensó por un momento y luego dejó la lámpara a un lado. Abrió las pastillas envueltas por separado. No olvidó que actualmente padecía una grave enfermedad. Si no se apresuraba y se curaba a sí mismo y algo volvía a suceder como anoche, no pensó que tendría otro golpe de buena suerte para sobrevivir. Las píldoras en el cuerpo de Wei Wei eran de 4 botellas de jade. Había un número aterrador de ellos. Kim Yu dedicó un gran esfuerzo a seleccionarlos hasta que logró identificar un tipo. Era una píldora espiritual menor, una píldora utilizada para acelerar el cultivo que la secta transmitió a discípulos sobresalientes que mostraban un nivel considerable de talento. La razón por la que lo reconoció fue porque una vez había visto a un compañero discípulo de la secta mostrar uno. En cuanto a los otros 3 tipos, solo pudo dejarlos a un lado primero. No se atrevió a usarlos imprudentemente sin averiguar cuáles eran sus efectos. Mientras tomaba una píldora espiritual menor que emitía una rica fragancia medicinal, Kim Yu suspiró con emoción. Wei Wei realmente valía la pena ser llamado el discípulo más amado por el maestro de secta. Incluso si fueran solo estas píldoras, era poco probable que hubiera un solo discípulo en cualquier lugar de la secta de la montaña del este que pudiera compararse con él. Pero ahora, estas pastillas eran suyas. Respiró hondo lleno de anticipación. Entonces, Kim Yu tragó una pastilla y rápidamente cerró los ojos. Esta fue la primera vez que ingirió una pastilla de cultivo. Sin ninguna experiencia previa en tomarlos, solo podía continuar con cautela. Cuando la píldora de espíritu menor cayó en su estómago, el calor comenzó a llenar su cuerpo y a circular a través de él, como si estuviera sumergido en un cómodo baño. Durante el proceso, la cálida eficacia medicinal se mezcló con su carne y sangre, transformándose en pura fuerza espiritual que fluyó hacia su Dantian. Kim Yu se enamoró de este tipo de sentimiento. Nunca imaginó que cultivar realmente pudiera ser tan satisfactorio. Cerró los ojos y estimuló el movimiento de eficacia medicinal en su cuerpo. Podía sentir la fuerza espiritual dentro de su cuerpo creciendo rápidamente. Este tipo de sensación clara lo dejó borracho de su propio poder creciente. No sabía cuánto tiempo pasó, pero el calor dentro de su cuerpo comenzó a desvanecerse lentamente. Los ojos de Kim Yu se abrieron. Sin dudarlo, se tragó otra pequeña píldora espiritual. Cerró los ojos y se cultivó, digiriéndolo de nuevo. Inconscientemente, pasó la noche. Cuando la luz de la mañana comenzó a elevarse en el este, la respiración de Kim Yu cambió repentinamente. Una leve brisa entró en la habitación, levantando el dobladillo inferior de su ropa. Refinación energética, segundo nivel. Los ojos de Kim Yu se abrieron y su rostro se llenó de alegre sorpresa. Nunca pensó que su cultivo perdido se recuperaría de la noche a la mañana. Se puso de pie de un salto.
No se sintió agotado por no haber dormido toda la noche, sino que se sintió renovado tanto mental como físicamente. Podía sentir el poder mágico del segundo nivel de refinación de energía fluyendo a través de su cuerpo, así como la comodidad sin precedentes en su pecho. Qin Yu reprimió su risa feliz. No solo se recuperó su cultivo, sino que su antigua enfermedad se curó. Estos fueron simplemente dos eventos alegres que llegaron juntos. Esto también hizo que Qin Yu se diera cuenta de lo importantes que eran las píldoras para un cultivador. Antes de esto, había pasado 7 años para alcanzar el segundo nivel de refinación de energía. En comparación con la velocidad de anoche, la diferencia fue alucinante. Si pudiera tener un sinfín de píldoras a su disposición, entonces no importa cuán inferior sea su talento, aún podría poseer una velocidad de cultivo que deja a los demás desconcertados. En el futuro, incluso podría convertirse en un anciano supremo del camino inmortal que gobernaba su propio dominio. Pero justo cuando aparecieron estos pensamientos, Qin Yu rápidamente los reprimió. Una expresión de burla apareció en su rostro. Refinar pastillas no fue un proceso fácil. Sin mencionar los materiales raros y preciosos que se requerían, solo la terrible tasa de fallas durante el proceso de refinamiento fue suficiente para dejar a uno temblando de miedo. Comer pastillas como si se comiera arroz para aumentar el cultivo. Esa era una perspectiva imposible. Y mucho menos su pequeña secta de la montaña del este, ni siquiera el Valle del Eclipse Inmortal, la secta legendaria clasificada como número 1 dentro de las 100,000 millas del Imperio del Sur, que también era conocida por sus habilidades de alquimia, podría lograr esto. Estás soñando despierto incluso al amanecer. Date prisa y despierta. Qin Yu murmuró para sí mismo. Se calmó y empezó a pensar una vez más. Aunque de alguna manera se había salido de los acontecimientos de ayer, aún tendría que ser más cauteloso en los próximos días. También necesitaría ralentizar la toma de pastillas para aumentar su cultivo. De lo contrario, sería extremadamente cuestionable si su cultivo aumentara rápidamente, y no quería que ocurriera una tragedia debido a la codicia. Cogió la lámpara del tamaño de un pulgar. La luz azul que emitía había desaparecido junto con la luz de la mañana. Este era un tesoro absolutamente asombroso, y era probable que el meteórico ascenso de Wei Wei estuviera relacionado con él. Inconscientemente apretó su agarre sobre la lámpara, sus ojos brillaron. Las pastillas eran buenas, pero en su opinión, esta lámpara era la más importante. Justo cuando estaba a punto de guardar las píldoras espirituales menores restantes y esconderlas con la lámpara en el cajón oculto, sus cejas se juntaron y la sorpresa coloreó su rostro. De las píldoras espirituales menores esparcidas en su cama, una docena de algunas en la esquina parecían estar emitiendo un brillo tenue y brillante. Aunque era débil, no había forma de que Qin Yu lo malinterpretara. Cuando los puso uno al lado del otro y los contrastaba con los demás ordinarios, la diferencia era aún más notoria. Todas las píldoras espirituales menores eran iguales. Anoche, cuando Qin Yu los derramó, los había echado un buen vistazo a todos. Cogió una de las lustrosas píldoras de espíritu menor y la olió. Cuando la fragancia médica le llegó a la nariz, se sorprendió. Estas píldoras fueron absolutamente extraordinarias. ¿Pero qué estaba pasando aquí? Estas píldoras parecían haberse actualizado automáticamente de la noche a la mañana. Un calor extraño comenzó a girar en el corazón de Qin Yu, como si alguna posible teoría estuviera a su alcance. Pero mientras pensaba en ello, todavía no podía explicar cuál era la razón. ¿Qué era? ¿Qué fue exactamente? De repente, la mirada de Qin Yu cayó sobre la lámpara en su mano y un rayo atravesó la niebla en su mente. La lámpara del tamaño de un pulgar. Sí, eso fue todo. Los recuerdos de Qin Yu eran increíblemente claros en este momento. Recordó anoche. Había dejado la lámpara a un lado cuando se tragó una pastilla y empezó a cultivar. La docena de pastillas que habían cambiado se colocaron todas cerca de la lámpara. O para ser más precisos, se colocaron dentro del amplio radio de luz azul que emitía la lámpara del tamaño de un pulgar. El corazón de Qin Yu se aceleró y su boca se secó. Se mordió la punta de la lengua y mantuvo la calma con fuerza. Esto fue solo una especulación. Primero, tenía que estabilizarse y esperar hasta después de esta noche para descubrir la verdad. Pero en el fondo de su corazón, Qin Yu tenía la intuición de que sus sospechas eran correctas, y el ascenso de Wei Wei fue la mejor evidencia de esto. Durante el resto del día, Qin Yu se quedó aturdido. Con la recuperación como excusa, no fue a ninguna parte.
Lantu pasó por allí, y después de hacer un pequeño escándalo y asegurarse de que Kim Yu estuviera en buenas condiciones, accedió a ayudarlo a terminar su trabajo diario y luego se fue apresuradamente. La diligencia de Lantu fue día tras día, sin un solo descanso. Volvió la noche. Kim Yu se sentó en la oscuridad. La lámpara del tamaño de un pulgar se colocó sobre una mesa. Emitía una luz azul, haciendo que todo dentro de un pie se pareciera al mar profundo. Se colocaron 10 de cada una de las 4 píldoras diferentes sobre la mesa, 5 de ellas dentro de la luz azul y 5 de ellas afuera. Durante toda la noche, Kim Yu no descansó en absoluto. Cuando salió el sol, abrió la puerta. Estaba de pie en su pequeño patio, mirando el sol ardiente, con una mirada aturdida en sus ojos. En un rincón oscuro de la habitación, de las 40 pastillas sobre la mesa, las 20 que estaban bañadas en la luz azul habían sido mejoradas. Se quedó así durante mucho, mucho tiempo. Kim Yu dejó escapar un largo suspiro. Entonces, la mirada aturdida en sus rasgos desapareció. Sus pupilas negras eran como un pozo antiguo, profundo y oscuro al reflejar el sol. Su mirada comenzó a arder ferozmente con una confianza sin precedentes. Hoy, su destino había cambiado. Capítulo 4, Departamento de Eliminación de Píldoras. Medio mes después, el bloqueo alrededor de la secta se relajó gradualmente. Debido a la falta de resultados, la tormentosa persecución del asesinato también comenzó a disminuir. Sin embargo, los cadáveres de Andon y Wei Wei no habían sido encontrados y este incidente aún tenía que tener una explicación. Al final, todo se culpó a las sectas demoníacas. Originalmente, las sectas demoníacas eran los enemigos mortales de las sectas inmortales y a lo largo de los años cometieron todo tipo de crímenes graves y atroces. No fue difícil agregar otro a la mezcla. Si bien Kim Yu se sintió aliviado, esto también lo dejó deprimido. Uno de los mayores dolores del mundo fue poseer un tesoro tan extraordinario y, sin embargo, no poder usarlo. En el último medio mes había utilizado la lámpara para mejorar todas las píldoras. Mientras tragara y absorbiera uno, su cultivo aumentaría a pasos agigantados. Pero no se atrevió a hacerlo. En 27 días, Wei Wei superó 7 niveles de refinación de energía, lo que le valió un grado de atención sin precedentes. Sin embargo, si no hubiera hecho esto, no habría provocado un desastre fatal sobre su propia cabeza. Kim Yu no planeaba seguir sus pasos. ¿Podría solo perder su tiempo incluso con tal tesoro en sus manos? Esta pregunta dejó a Kim Yu con dolor de cabeza. A menos que de alguna manera pudiera evitar la atención externa, este era un problema sin ninguna solución. Lantu tenía un pollo gordo en sus manos. Con su corona de plumas de color rojo brillante, uno podía ver de inmediato que era un señor supremo de las gallinas, un rey, uno que gobernaba y cautivaba a miles de gallinas. Pero esa majestad ya no existía y desde entonces había desaparecido. Sus ojos estaban empañados y abatidos mientras esperaba ser cortado. Pollito polluelo, pensar que incluso tú llorarías. ¿De dónde es tu actitud feroz cuando estabas tratando de matarme a picotazos hace un momento? Lantu le estrechó la mano. Deja de estar tan triste, te he estado mirando durante mucho tiempo. Originalmente planeé dejarte vivir para que pudieras proporcionar generaciones de pollos, pero el cuerpo de mi hermano ha estado en malas condiciones últimamente, así que te usaré para ayudarlo a recuperarse. Tenga la seguridad de que limpiaré todas las plumas de su corona y las enterraré. Eso debería ser suficiente para que mueras en paz. Jeje, soy justo, no hay duda. Los ojos del Señor Supremo de las gallinas se agrandaron hasta que se pusieron blancos. No se sabía si había estado demasiado asustado o sacudido demasiado, pero su cabeza ladeó y se desmayó. Silbido. 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 Lantu gritó. Abre la puerta. Abre la puerta. Kim Yu, te he traído algo delicioso. Kim Yu abrió la puerta y miró perezosamente al pollo. Con un sordo "oh", se volvió y volvió a entrar. En ese momento era como un gato deprimido, simplemente incapaz de despertar ningún entusiasmo. Lantu gruñó con insatisfacción. Oye, traje este pollo para tratarte, así que al menos podrías sonreírme. Deberías apreciar los pensamientos de los demás. Cuando terminó de hablar, se congeló por un momento. Nerviosamente dijo. Kim Yu, ¿tu enfermedad vuelve a estallar? No me asustes aquí. Kim Yu apartó la mano de Lantu y suspiró exasperado. La mano de este niño era demasiado grande y sus callosidades hacían que su piel fuera tan dura como la de un elefante. Deja de intentar maldecirme aquí, me siento muy bien ahora. Sus labios se movieron de nuevo. Papá, ¿crees que hay alguna solución?
Qin Yu suspiró y negó con la cabeza impotente. Como un enfermo dispuesto a buscar un médico, incluso le había preguntado a Potato. Ya era increíble que este amigo papa no se perdiera en el camino hacia aquí. Tratar de pedirle ayuda con esto fue solo una pérdida de tiempo. Lantu se frotó la cabeza, confundido. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Tienes un problema? Si puedo ayudarte, te ayudaré. Este chico era demasiado torpe. Qin Yu dijo sin humor. Deja de preguntar. Apúrate y prepara la comida, tengo mucha hambre aquí. Bueno, Lantu se dio la vuelta para irse. De repente, la puerta del patio fue pateada desde afuera. Llegaron varios jóvenes vigorosos. La tez de Lantu cambió. Apretó los dientes y gruñó. Xu Jian, son ustedes bastardos de nuevo. ¿No tienes miedo de que te golpee de nuevo? Si te atreves a intimidar a Qin Yu hoy, no te perdonaré. La tez de Xu Jian se puso fea. Levantó la mano y dijo. Lantu, liquidaré nuestras deudas más tarde. Pero hoy, no vine para mi propio disfrute. Solo estoy aquí para anunciar algo. Su mirada cayó sobre Qin Yu, su rostro lleno de intenciones siniestras. El joven aprendiz hermano Wang del Departamento de Eliminación de Píldoras ha muerto, y el Tribunal Exterior necesita recomendar un sucesor para que ocupe su lugar. Cuando el señor supervisor me preguntó, le recomendé al joven aprendiz hermano Qin Yu. Jaja, este es un trabajo relajado y cómodo con maravillosos beneficios. Qin Yu, ¿no deberías agradecerme? Lantu rugió. Te mataré, bastardo. Pero antes de que pudiera lanzarse hacia adelante, Qin Yu lo agarró. Lantu no luchó, temiendo herir a Qin Yu. Continuó gritando. Déjame ir, ese bastardo quiere matarte. Lo enviaré primero a la carretera. Los vasos sanguíneos se atascaron por todo el rostro de Lantu. En ese momento, era como una bestia devoradora de hombres lista para devorar a sus enemigos. Xu Jian inconscientemente retrocedió. Aunque su rostro se sonrojó en respuesta, en realidad no se atrevió a pelear con él. Son órdenes del supervisor. Qin Yu debe ir a informar hoy. Y tú, Lantu, deja de ser tan insolente. Nos vamos. Varias personas se fueron, nerviosas. Lantu gritó. Qin Yu, ¿por qué no me dejaste golpearlos? ¿Sabe qué tipo de lugar es el departamento de eliminación de pastillas? Xu Jian está tratando de colocarte en una trampa mortal. Qin Yu lo soltó y movió sus muñecas. A pesar de que Lantu no luchó por miedo a hacerle daño, todavía había usado un poco de fuerza y los brazos de Qin Yu se sintieron hormigueando con un poco de dolor y entumecimiento. Este chico era simplemente una bestia viciosa en forma humana. Deja de gritar, ya estoy consciente. Sin embargo, Xu Jian calculó mal la situación esta vez. Lantu se enfureció. Creo que te has vuelto loco. Departamento de Eliminación de Píldoras, este es el Departamento de Eliminación de Píldoras. Están sellados lejos del exterior y es raro que alguien los visite, incluso durante todo el año. Son responsables de procesar las píldoras desperdiciadas y los materiales de variación. Con todos los venenos y gases corrosivos allí, su cuerpo no podrá durar otros 3 meses. Apretó los dientes y se dio la vuelta. Voy a rogarle al supervisor que lo sustituya al ingresar al departamento de eliminación de pastillas. Cuando Qin Yu vio el ceño enojado de Lantu y su pecho hinchado como si fuera un héroe valiente que planeaba partir para una batalla final, no pudo evitar conmoverse. Se agarró a Lantu y dijo, Lantu, de nosotros dos, ¿quién crees que es más inteligente? Lantu inclinó la cabeza. Por supuesto, eres más inteligente. Una de las cejas de Qin Yu se arqueó hacia arriba. Ya que lo sabes, ¿realmente crees que iría a buscar mi propia muerte? Se recompuso y dijo con seriedad. Papa, eres mi mejor amigo, mi mejor hermano. Yo no te mentiría. Puede estar seguro de que, si bien el departamento de eliminación de pastillas es conocido como un páramo tóxico para otros, puede que no sea lo mismo para mí. Qin Yu bajó la cabeza y miró la marca verde que envolvía el dedo índice de su mano derecha. Una luz extraña brilló en sus ojos. Xu Jian, esta vez realmente debería agradecerte. Qin Yu finalmente se había dado cuenta de cuál era la misteriosa marca verde en su dedo índice. Hace apenas 2 días, cuando estaba limpiando la maleza cerca del jardín de la medicina, pudo ver por sí mismo lo aterrador que era. Había estado excavando las raíces de una maleza extremadamente profunda que requirió una cantidad considerable de esfuerzo para sacarla. Pero cuando su dedo tocó suavemente las raíces de esa hierba, la hierba se volvió verde y se secó en el acto. Las pupilas de Qin Yu se encogieron e instantáneamente pensó en los huesos de Wei Wei.
Después de algunos experimentos más, había determinado que un horrible veneno corrosivo se había acumulado en este dedo suyo. Si hubiera invadido su cuerpo, le sería imposible sobrevivir gracias a la suerte. Entonces, la razón por la que vivió debe haber estado relacionada con esa pequeña lámpara azul. Porque esa era la única variable posible esa noche. Al final resultó que, Qin Yu tenía razón. Encontró varias plantas en los alrededores del jardín de la medicina que solo tenían un bajo grado de toxicidad. Después de asegurarse de que no eran lo suficientemente venenosos como para quitarle la vida, esperó hasta que cayó la noche para sostener la pequeña lámpara azul y beber los jugos de la hierba. Como resultado, bajo su mirada atenta, hilos de gas negro venenoso se juntaron en sus dedos y fueron completamente incapaces de dañarlo. Qin Yu incluso se aventuró a buscar plantas que fueran lo suficientemente venenosas como para acabar con un gran oso, pero ni siquiera esos venenos pudieron hacerle daño. Con este experimento, Qin Yu descubrió que la segunda función de la pequeña lámpara azul era disipar el veneno. O, si fuera un poco más autoritario al nombrar, podría llamarlo inmunidad al veneno. Y fue por esto que mantuvo la calma ante el complot de Xu Jian para matarlo. De hecho, estaba incluso un poco feliz. Para los cultivadores, las píldoras contenían innumerables beneficios. Pero si uno fallaba en refinarlos, existía una alta posibilidad de que se produjera algún tipo de veneno debido a las diferentes eficacias medicinales que contienen. Este tipo de venenos se produjeron debido al refinamiento fallido de la píldora, por lo que si alguien fuera contaminado por ellos, sería extremadamente difícil de eliminar. Si uno poseyera un cultivo profundo, entonces podría confiar en él para suprimir con fuerza este veneno. Sin embargo, hacerlo daría como resultado el estancamiento de su cultivo y les resultaría difícil avanzar en el futuro. La gran mayoría de las víctimas solo pudieron gritar de dolor y tristeza mientras sufrían lentamente una muerte agonizante. No era que todas las píldoras fallidas fueran venenosas, sino que cada píldora fallida tenía la posibilidad de ser venenosas. Así que nadie se atrevió a tirarlos al azar. Por lo tanto, la mayoría de las sectas tenían un departamento de eliminación especializado cuyo deber era destruir completamente las píldoras venenosas fallidas. Con Qin Yu y su pequeña lámpara azul, no tenía que preocuparse por el aspecto del veneno. Entonces, las cosas sobrantes le fueron bien. En primer lugar, el departamento de eliminación de pastillas era conocido por ser venenoso, por lo que rara vez había alguien que se atreviera a entrar. Era un entorno oculto perfecto para Qin Yu. Podía tragar pastillas y cultivarse sin necesidad de preocuparse de que otros lo descubrieran. A continuación, el departamento de eliminación de pastillas recibió una cantidad increíble de pastillas fallidas durante todo el año. La pequeña lámpara azul podría no ser capaz de mejorar estas píldoras fallidas, pero si pudiera, solo pensar en eso dejaba a uno babeando. Y había una gran cantidad de textos de alquimia conservados en el departamento de eliminación de pastillas. Se dijo que todos fueron escritos por personas que habían ingresado en los años anteriores y habían estudiado píldoras con la esperanza de sobrevivir. Aunque no podían considerarse demasiado profundos, eran lo suficientemente valiosos para Qin Yu. Con todos estos factores combinados, Qin Yu no podía imaginar un lugar más apropiado para él que el departamento de eliminación de pastillas. Entonces Qin Yu no se demoró en absoluto. Tan pronto como Xu Jian y los demás se fueron, despidió al todavía confundido Lang Tu y comenzó a empacar sus cosas mientras se dirigía hacia una vida más feliz. En el camino, lo acompañó un pollo. Realmente lo acompañaba un pollo. Según Lang Tu, su estado físico actual podría no ser más fuerte que el de este señor de las gallinas. Dado que este pollo logró escapar del destino de ser comido hoy, entonces bien podría traerlo consigo. Si llegaba un día en que las cosas se veían terribles, necesitaba encontrar una manera de utilizar este pollo para escapar lo antes posible. Discutir con una persona torpe era una tarea increíblemente difícil. Esto se debió a que usarían la lógica sin sentido en su cabeza y te envolverían en ella, hasta que te sumergiste igualmente en sus pensamientos ridículos, y luego procederían a derrotarte nuevamente con sus palabras. Qin Yu ya había experimentado esto varias veces antes, por lo que eligió simplemente estar de acuerdo, pensando que si alguna vez se moría de hambre en el futuro, no sería malo tener un bocadillo a mano. El departamento de eliminación de pastillas. Uno podría imaginar que se colocó lo más lejos posible. Cuando Qin Yu corrió, su rostro se sonrojó y su respiración se volvió pesada, pero había una sonrisa en las comisuras de sus labios que no pudo ocultar. Su aparición dejó al hermano aprendiz mayor que esperaba ansiosamente aturdido y luego conmocionado.
¿Qué tan ingenua era esta persona que no sabía cómo deletrear la palabra muerte? ¿O estaba mentalmente enfermo de alguna manera? No importa lo que fuera, no quería acompañarlo más. El solo hecho de acercarse a este lugar lo dejó con una sensación de frío por todas partes. El hermano aprendiz mayor arrojó la ficha de entrada y señaló con el dedo hacia dónde ir. Luego, sin siquiera un saludo, rodeó a Kim Yu y se escapó. Una sonrisa apareció en el rostro de Kim Yu. Este era el efecto que quería. Era mejor que nadie viniera a molestarlo. Miró al señor supremo de los pollos y dijo: Oye, amiguito, parece que de ahora en adelante vamos a estar los dos juntos. La ficha de entrada era verdaderamente un tesoro inmortal. Con él, se podrían abrir las formaciones de matriz protectora alrededor del departamento de eliminación de pastillas. Para evitar que las toxinas de las píldoras se derramen al mundo exterior, la secta de la montaña oriental había organizado formaciones de matrices prohibitivas en todo el exterior del departamento. Esto fue más que satisfactorio para Kim Yu. Sin la ficha de entrada, uno solo podía abrirse camino, y no había nadie lo suficientemente estúpido como para ingresar al departamento de eliminación de pastillas por su propia voluntad. Esto agregó otra capa de protección al secreto de este lugar. Las formaciones de la matriz de sellado fueron mantenidas por la secta de la montaña del este como de costumbre, pero estaba claro que el departamento de eliminación en sí no experimentó este tipo de tratamiento. Esto fue inmediatamente visible desde la entrada en ruinas. La entrada era un agujero gigante cavado en la ladera de una montaña y rodeado por una tenue capa de niebla. Para que el departamento de eliminación de píldoras se construyera en una montaña, se podía ver cuán cautelosos habían sido los constructores. Kim Yu respiró hondo, hizo girar su poder mágico y lo vertió en la ficha de entrada. Una poderosa fuerza de succión estalló inmediatamente, succionando instantáneamente el poder mágico de su cuerpo. La visión de Kim Yu se volvió borrosa y casi se desmayó donde estaba. El sudor manaba de sus poros, mojando su túnica. Una luz tenue emitida por la ficha de entrada. Parecía haber una extraña resonancia en la niebla alrededor de la entrada, y como si el agua se separara, se reveló un pasaje en el medio. Kim Yu tomó varias respiraciones profundas, solo entonces logró dispersar un poco el dolor que estaba dando vueltas en su pecho. Miró la abertura dentro de la formación de matriz y sonrió con ironía. El segundo nivel de refinación de energía fue verdaderamente basura. Si fuera más débil, temía que ni siquiera pudiera abrir la formación de matriz. Kim Yu no se atrevió a demorarse ya que no sabía cuánto duraría la apertura en la formación de matriz. Entró en el agujero redondo y la niebla se cerró detrás de él. Después de entrar a la entrada de la cueva, descubrió que había subestimado por completo lo cautelosa que había sido la secta de la montaña del este. El departamento de eliminación no estaba ubicado en la montaña en absoluto, sino que estaba diagonalmente abajo, justo en la parte inferior. El pasaje estaba oscuro y lúgubre. A pesar de que había formaciones de matrices iluminadoras, la luz era demasiado débil para ver claramente los alrededores. Aún así, para Kim Yu, esto no fue diferente del día. Cuando Kim Yu miró a su alrededor, sus ojos se abrieron de repente. Descubrió que debajo de sus pies, las piedras habían sido frotadas para pulirlas. Estaba claro que una gran cantidad de personas habían atravesado este pasaje antes. Y lo que fue aún más sorprendente fue que en el suelo y las paredes de roca, había rastros de sangre, así como rastros de personas cavando. Las manchas de sangre eran comunes y difíciles de ver en la oscuridad. Si uno no prestaba mucha atención, no se habría dado cuenta en absoluto. Capa tras capa, el color rojo oscuro parecía haber impregnado las piedras. Capítulo 5, Aumento del cultivo. ¿Qué estaba pasando aquí? Kim Yu inmediatamente levantó la guardia. Tiró al señor supremo del pollo sin pensarlo mucho, rápidamente sacó una pequeña píldora de alcohol y se la tragó. Después de ser iluminado por la pequeña lámpara azul, la píldora se había mejorado y la eficacia medicinal había aumentado drásticamente junto con ella. La píldora ahora era igual a al menos 3 de antes. La eficacia medicinal de la píldora circulaba por su cuerpo, convirtiéndose rápidamente en fuerza espiritual. Los poderes mágicos de refinación de energía de segundo nivel de Kim Yu pronto se restauraron por completo, e incluso fueron un poco mejores que antes. Era demasiado tarde para lamentar sus elecciones. Entonces, después de tomar una píldora espiritual menor, Kim Yu se agarró a un lado de las paredes de piedra y comenzó a caminar lentamente hacia abajo. Ya había pensado en el asunto y llegó a la conclusión de que el departamento de eliminación era el mejor camino a seguir, por lo que no podía darse por vencido tan fácilmente.
Por supuesto, el factor más importante para que él tomara una decisión tan apresurada fue saber que el departamento de eliminación de pastillas solo había pasado por 10 personas en los últimos 7 años. El que duró el período más corto de tiempo todavía se había quedado aquí durante 2 meses. A partir de esto, quedó claro que si bien había peligros dentro, estos peligros no eran inmediatamente fatales. El viaje hacia el fondo continuó en paz. Aparte del sonido de sus propios pasos, no podía oír nada más en el silencioso túnel. Kim Yu no se atrevió a ser descuidado, así que buscó con cautela el área varias veces. Después de determinar que no había nada peligroso a su alrededor, finalmente reveló una expresión pensativa. Dado que no había peligros externos, los rastros de excavación cerca de la entrada y la sangre que se derramó en el suelo solo podrían haber sido dejados por los miembros anteriores del departamento de eliminación de pastillas. ¿Por qué fue eso? Kim Yu estaba desconcertado, pero al final no pudo encontrar una razón. En silencio prestó atención a su entorno y comenzó a limpiar el área. La última persona que estuvo aquí, el aprendiz señor hermano Wang, debe haber estado sufriendo un dolor agonizante durante los últimos momentos de su vida, por lo que había dejado la sala de estar en un desastre total. Aunque a Kim Yu no le importaba mucho su entorno de vida, también podría limpiar un poco ya que se quedaría aquí durante mucho tiempo en el futuro previsible. 2 horas después, Kim Yu finalmente limpió el área. No había encontrado cosechas durante el proceso. Parecía que había algunas cosas que tendría que descubrir lentamente en el futuro. Se sentó con las piernas cruzadas sobre un cojín redondo y sacó todas las píldoras espirituales menores que aún tenía. Contándolos, quedaron 37 en total. La anticipación se iluminó en sus ojos. Había estado esperando pacientemente todos estos últimos días, y ahora que finalmente tenía un entorno seguro y oculto, ya no podía contenerse. ¿Cuánto aumentarían estas 37 píldoras espirituales menores su cultivo? Se tragó las pastillas, cerró los ojos y las absorbió. Los pensamientos de Kim Yu estaban completamente inmersos en su propio cultivo. Los poderes mágicos dentro de su cuerpo crecieron a una velocidad increíble, en constante aumento. Cuando la última píldora espiritual menor se convirtió en un poder mágico que se fusionó con su cultivo, Kim Yu finalmente abrió los ojos. Una luz aguda brilló en la oscuridad, incomparablemente deslumbrante. En general, no había cambiado mucho, pero sus mejillas estaban más rosadas y su espalda estaba recta, lo que le hacía emitir un aura completamente diferente a la anterior. Estaba tranquilo, firme y lleno de confianza. Como si hubiera renacido. Cuando sintió los poderes mágicos fluyendo a través de su cuerpo, que eran varias veces más fuertes que antes, no pudo evitar revelar una sonrisa brillante. Refinación de energía, 5º nivel. Después de comerse 37 píldoras espirituales menores, había logrado elevar a la fuerza su cultivo por 3 límites. Por supuesto, esto se debía a que su talento era demasiado pobre y su capacidad para absorber la fuerza espiritual demasiado baja. La velocidad a la que podía absorber la fuerza espiritual era lenta y había desperdiciado una cantidad considerable de la eficacia medicinal de las píldoras, de lo contrario podría haber aumentado a un nivel aún más alto. Pero esto fue más que satisfactorio para Kim Yu. En el pasado, nunca imaginó que podría alcanzar el 5º nivel de refinación de energía. Pero desafortunadamente para él, había usado todas las píldoras espirituales menores y no estaba seguro de qué usos tenían las otras píldoras, por lo que solo pudo detener su cultivo aquí. Se levantó y estiró su cuerpo. Sus articulaciones emitieron fuertes crujidos. Calculó en silencio el tiempo que había pasado y se quedó sorprendido. Inesperadamente, había agotado casi 7 días. No había sentido el paso del tiempo en absoluto y solo había pensado que había pasado un momento. El cultivo inmortal no tiene sentido del tiempo. ¿Pueden pasar cientos de años en un abrir y cerrar de ojos? Kim Yu finalmente experimentó lo que significaban estas palabras. Suspiró y reunió sus pensamientos antes de trasladarse a otra habitación. Cuando limpió esta área, descubrió que esta era la sala de estudio. Había una gran cantidad de antiguos libros de píldoras aquí, pero en ese momento había estado ansioso por cultivarse, así que no se quedó aquí por mucho tiempo. Ahora era un buen momento para leer estos textos. Si pudiera determinar qué tipo de píldoras eran las que le quedaban, entonces podría seguir cultivando. Después de experimentar el rápido aumento de su cultivo, Kim Yu decidió que le gustaba este tipo de sentimiento de cultivo. Si bien lo llamó sala de estudio, en realidad era solo una de las cuevas excavadas toscamente en las paredes de piedra.
Además de algunas mesas y sillas desvencijadas, no había mucho más. Había una lámpara de aceite sobre la mesa que se usaba para iluminar, así como un poco de tinta seca y una pila de papel a un lado. Había algunos garabatos desordenados en los papeles. Kim Yu no necesitaba encender la lámpara. Primero miró el papel sobre la mesa. Estaba cubierto de virulentas maldiciones rebosantes de odio, completamente inútiles para él. Con un golpe de su mano, la apartó. Luego, se volvió y tomó un libro sin nombre. Abrió la primera página. Yo, Xu, he buscado la alquimia toda mi vida, pero mi aptitud inferior hará que sea difícil llegar a los picos más altos del conocimiento. Dejo mis logros a las generaciones futuras, con la esperanza de que ellos... Después de echar un vistazo al resto, notó que eran quejas divagantes y pasó la página. Pronto, Kim Yu respiró hondo. Este tipo de apellido Xu había registrado en detalle su propio proceso de refinamiento de la alquimia. Este libro era similar a las notas de alquimia, y lo que era aún mejor era que había escrito descripciones de las diversas píldoras que había refinado. Esto era lo que más necesitaba Kim Yu en este momento. Lo leyó rápidamente. Quizás fue porque su cultivo había aumentado, pero su capacidad de memorización también se había mejorado. Después de un momento, pudo recordar aproximadamente el contenido del libro, en particular las descripciones de varias píldoras. Tal vez fue porque el cultivo de este compañero Xu no era demasiado alto, pero solo pudo refinar píldoras de bajo nivel. Pero, esto era lo que Kim Yu necesitaba para determinar qué tipo de píldoras tenía. Aún así, no fue descuidado. Sacó varios otros libros de píldoras y los hojeó para verificar sus hallazgos iniciales. Después de asegurarse de que no hubiera demasiadas discrepancias, finalmente determinó los 3 tipos diferentes de píldoras que aún tenía. Se llamaban píldoras para aumentar la esencia, píldoras para templar el cuerpo y píldoras para el ayuno. Las píldoras para aumentar la esencia eran similares a las píldoras espirituales menores. Eran pastillas que aumentaban el cultivo de uno. Pero eran un grado más alto y su eficacia medicinal era mucho más fuerte. La función principal de las pastillas para templar el cuerpo era mejorar la vitalidad de la sangre y el cuerpo mortal. También hubo un efecto diminuto de aumentar el cultivo de uno. En cuanto a las píldoras de ayuno, tomar una sola significaba que no necesitaría comer durante un mes entero. Kim Yu sonrió felizmente. No había necesidad de mencionar las píldoras que aumentan la esencia. Eran cosas absolutamente buenas. En cuanto a las pastillas para templar el cuerpo, también resultaron útiles. Parecía que su estado físico débil y enfermizo pronto podría cambiar. En cuanto a las píldoras de ayuno, cuando estaba digiriendo píldoras, entraba energía espiritual en su cuerpo para que no sintiera hambre. Pero una vez que se terminen estas píldoras, podrían resultar útiles. Esto podría llamarse una cosecha satisfactoria. Con eso, continuó cultivándose. Pero esta vez Kim Yu no se tragó una píldora de aumento de esencia, sino que eligió la píldora para templar el cuerpo. La razón detrás de esto fue simple. Durante el reino de refinación de energía, sus poderes mágicos serían débiles y tampoco había estudiado artes mágicas ofensivas. Si tuviera que tropezar con algún peligro fatal, tendría que confiar en su cuerpo para luchar por salir. Primero templaría su cuerpo mortal y luego cultivaría su poder mágico. Esto agregaría otro nivel de seguridad. No debería haber ningún peligro oculto en el departamento de eliminación de pastillas, pero con el personaje de Kim Yu, naturalmente sospechaba de cualquier posibilidad. La píldora para templar el cuerpo era verdaderamente digna de su nombre. Era conocida como una píldora indispensable para cualquier cultivador en el reino de refinación de energía, y sus efectos en la transformación del cuerpo mortal eran increíbles. 10 días después, las 44 píldoras de temple corporal se perfeccionaron por completo. Kim Yu había crecido media cabeza más alto y sus músculos se habían vuelto suaves y fuertes. Con su cuerpo que rebosaba de fuerza explosiva, podía despedirse de su pasado débil y demacrado. Si Lang Tu se enterara de esto, definitivamente lloraría de dolor. Ese tipo había sufrido mucho para alcanzar su físico actual, pero ahora podría no ser más fuerte que Kim Yu. Kim Yu era todo sonrisas. Decidió que definitivamente necesitaba encontrar una manera de darle algunas pastillas para templar el cuerpo a Lang Tu más tarde. La mente de ese tipo estaba llena de músculos y sería demasiado difícil para él caminar por la ruta ortodoxa del cultivo. En cambio, era más adecuado para templar su cuerpo. Con la pequeña lámpara azul en su poder, Kim Yu creía que podría caminar muy lejos en su camino de cultivo. Pero, ¿no sería muy solitario si no tuviera amigos que lo acompañaran? Y Potato era el mejor hermano de su vida.
La oscuridad subterránea era un entorno absolutamente seguro, e incluso el tiempo parecía fluir más rápido. Cuando Qin Yu volvió a despertar de su aturdimiento de cultivo, descubrió que ya había estado en el departamento de eliminación durante un mes completo. Todas las píldoras de aumento de esencia se habían convertido en su poder mágico, y su cultivo se ha disparado al asombroso octavo nivel de refinación de energía. En un mes había superado 6 niveles de refinación de energía. Increíble, las píldoras son realmente el mejor amigo de un cultivador. Qin Yu no pudo evitar suspirar. Ya estaba seguro de que la razón por la que el tercer aprendiz mayor, el hermano Wei Wei, pudo atravesar 7 niveles de refinación de energía en 27 días y entrar sin problemas en el reino del establecimiento de la fundación fue por esa pequeña lámpara azul. Desafortunadamente, había hecho un espectáculo demasiado grande de sí mismo, y como un meteoro que se eleva hacia los cielos, también cayó como un meteoro desde los cielos. La flecha siempre dispara al primer pájaro. La muerte de Wei Wei es prueba de esto. Tengo que tener ese pensamiento en mente y asegurarme de recordármelo a mí mismo con frecuencia. Dijo Qin Yu, con ojos serios y oscuros. La existencia de la pequeña lámpara azul se había convertido en su mayor secreto y no podía exponerlo sin importar nada. De lo contrario, y mucho menos un pequeño cultivador de refinación de energía como él, incluso un poderoso anciano supremo sería derribado. Después de usar todas sus píldoras, el cultivo de Qin Yu llegó a un final temporal. Incluso después de permanecer un mes entero en la oscuridad bajo tierra debajo de la montaña, en un espacio completamente cerrado, no se sintió aburrido en absoluto. Sus labios se curvaron hacia arriba. Parece que no soy completamente inútil cuando se trata de cultivo. Al menos puedo soportar la soledad. Pero cuando su voz cayó, las cejas de Qin Yu se levantaron. Una imagen apareció en sus ojos. Así que eres tu cosita. Lo que apareció ante él fue el Señor Supremo de los Pollos que había llevado al departamento de eliminación. El día que llegó, lo tiró a un lado debido a su cautela, y luego lo olvidó mientras se cultivaba. En ese momento, las brillantes y coloridas plumas del Señor Supremo de los Pollos habían perdido su brillo original y su corona de plumas de color rojo fuego caía hacia abajo. No había luz en sus ojitos y parecía un poco deprimido. Miró a Qin Yu, dudando, como si quisiera acercarse a él, pero también le tenía miedo. Qin Yu entendió de inmediato por qué. Levantó la mano y miró su dedo índice. De hecho, el verde fantasmal se había oscurecido varios grados. Después de estar en este ambiente que estaba lleno de píldoras de toxinas en el aire, el mes de tiempo había causado que las toxinas invasoras se acumularan en un grado suficientemente alto donde habían hecho erupción. Pudo arreglárselas ya que tenía la pequeña lámpara azul y sus efectos de inmunidad al veneno, pero el Señor Supremo del Pollo no tuvo tanta suerte. Para no morir aquí incluso después de un mes, este pollo debe tener un talento asombroso. De hecho, era digno de su título de Señor Supremo. Qin Yu pensó por un momento. Metió la mano en el pecho de su túnica y la abrió lentamente. Una luz azul profunda de repente floreció e iluminó el área circundante por un pie. Los ojos del Señor Supremo de las Gallinas se abrieron con entusiasmo y sus garras comenzaron a golpear el suelo sin descanso, pero aún así resistió y no se acercó. Este pequeño en realidad tenía varios grados de sabiduría espiritual. Qin Yu reveló una breve mirada de sorpresa. Todo tipo de cosas extrañas y milagrosas eran posibles en este mundo. Si pudiera obtener esta pequeña lámpara azul, ¿quién diría que el Señor Supremo de las Gallinas no podría tener su propio encuentro fortuito y desarrollar su propia sabiduría espiritual? Originalmente lo trajo porque quería un compañero aquí, y si el Señor Supremo de las Gallinas tenía su propia sabiduría espiritual, eso haría las cosas aún mejor. Oye, amiguito, ven aquí, te ayudaré a disipar el veneno. El Señor Supremo de las Gallinas pareció entender sus palabras. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo con un golpe. ¿Se desmayó? Qin Yu no sabía si reír o llorar. Parecía que este pequeño ya lo había notado, pero se había resistido a acercarse. Si es así, entonces su sabiduría espiritual no puede considerarse demasiado baja. Se acercó y recogió al Señor Supremo de los Pollos. Mientras lo bañaba a la luz de la pequeña lámpara azul, débiles hilos de energía negra se precipitaron hacia su garra, volviéndola negra. Pellizcó al Señor Supremo de los Pollos con las manos. Era gordo y rechoncho, y por lo que se notaba, era mucho más pesado que cuando lo trajo por primera vez. Qin Yu se frotó la barbilla. No había visto al Señor Supremo del Pollo el mes pasado, así que, ¿qué había comido durante este tiempo? La energía negra dejó de surgir. El veneno se había disipado.
Los ojos del Señor Supremo de los Pollos todavía estaban cerrados sin ninguna señal de que se despertarían pronto. Sin embargo, si está inconsciente, ¿por qué algunas de las largas plumas de su cola tiemblan con tanta fuerza? Kim Yu lo levantó intencionalmente, con una sonrisa diabólica en su rostro. ¡Qué gordo! Ahora que se ha disipado su veneno, es hora de cocinarlo. Papata. El Señor Supremo de los Pollos comenzó a luchar violentamente. Si Kim Yu no se hubiera preparado, entonces ya podría haber escapado. Después de un momento, el Señor Supremo del Pollo descubrió que las dos manos que lo sostenían eran como dos aros de hierro, completamente irrompibles. El Señor Supremo del Pollo miró a Kim Yu con ojos grandes y lastimosos, las lágrimas corrían por su rostro. Este pequeño, realmente había desarrollado un espíritu. ¿Un espíritu de pollo salvaje? Este tipo de nombre lo dejó sintiéndose inexplicablemente feliz. Kim Yu sonrió débilmente. El señor de las gallinas cambió inmediatamente su actitud, tratando de actuar como un niño malcriado. Estaba bien si sus plumas brillaban, pero ¿por qué su cola temblaba como un molino de viento? Lo escuchaste en Kyokai Novelas Ligeras.